Hola, en este video platicaremos sobre reglas de derivación. En el video anterior nos quedamos que esta fórmula para f' de x que se llama derivada, que es la inclinación de la recta tangente, es este límite. Y revisamos, por ejemplo, que para la función x menos 2x cuadrada, llegamos que la fórmula para la pendiente, que es la derivada, es 1 menos 4x. Nosotros podríamos utilizar esta misma fórmula, por ejemplo, ahora para calcular si f de x vale, por ejemplo, x al cubo menos 2x. Si nosotros queremos calcular la derivada de esa función o la inclinación de la regla, una función para la inclinación de la recta tangente, pues vamos a usar esta misma fórmula. Y nosotros entonces diríamos que, vamos a ponerlo aquí, para esta función f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x más h es x más h al cubo menos 2 por x más h, como ya hemos estado haciendo, menos f de x, que es x al cubo menos 2x, todo sobre h. Vamos a anotar acá. Entonces, recordando que si f de x vale x menos 2x cuadrada, la f' de x vale 1 menos 4x. Si f de x vale x al cubo menos 2x, entonces f' vale, vamos a calcularlo. Esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 de x más h todo al cubo es x al cubo más 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h al cubo, ya sea con la regla de un binomio al cubo o multiplicando 1 por 1 por 1, como quieras obtenerlo. Después tengo menos 2x menos 2h y luego tengo menos x al cubo más 2x, todo sobre h. Dijimos que como regla, ellos siempre deben tener alguien con quien cancelarse. Y por lo tanto, nos queda límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada menos 2, todo sobre h. Las h se cancelan, sustituimos h con 0 y nos queda 3x cuadrada menos 2. Y entonces acá en mi recordatorio voy a poner 3x cuadrada menos 2. Ahora inventemos la función 3 entre x. Resolvamos ahora cuál es la derivada de la función 3 entre x. Para nosotros calcular la derivada, pues seguimos la misma regla. F' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, sustituimos x con x más h, menos f de x, que es 3 sobre x, sobre h. Si recordamos nuestras herramientas de límites, pues vemos que si sustituimos h con 0, nos da 0 sobre 0, por lo tanto no hay sustitución, no hay conjugado, no se puede factorizar, no es trigonométrica. Esta es una manipulación algebraica. Juntemos las fracciones primero
y decimos que esto es el límite cuando h tiende a 0 de se multiplica x más h por el x y cruzado 3x menos 3x menos 3h. 3x menos 3x menos 3h y luego todo sobre h, que aparece la h aquí en el denominador. Por lo tanto, esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 de menos 3 sobre x más h por x, cancelando 3x con menos 3x y h multiplicando y dividiendo, me queda un menos 3 y abajo este. Y nuestra respuesta, sustituyendo h con 0, pues es menos 3 sobre x al cuadrado. Y entonces voy a poner aquí que la respuesta es menos 3 sobre x al cuadrado. Ahora vamos a suponer que tenemos la función f de x es igual a x a la quinta más 2x al cubo menos x. Pues ya calcular esa derivada con este método, por definición, con la definición de la derivada, x más h todo a la quinta, sí se puede, de hecho hay un patrón muy sencillo, pero va a ser muy laborioso encontrar la respuesta. Entonces, vamos a diseñar o vamos a aprender fórmulas que nos den la respuesta más rápidamente y le vamos a llamar esas fórmulas las reglas de derivación. Las reglas de derivación, todas ellas se pueden demostrar a partir de esta fórmula. Y entonces, ahorita vamos a aprendernos las fórmulas y más adelante vamos a analizar cómo fue su demostración. Entonces, vamos a anotar aquí las reglas de derivación. Las reglas de derivación son estas 8. Comenzamos con ella. Te lo puse primero en palabras y ahorita te voy a decir cómo lo sintetizamos en un lenguaje matemático. Primero dice, la derivada de una constante es 0. La regla 1 dice, la derivada de una constante es 0. Matemáticamente lo podemos anotar como, eso significa la derivada con respecto a x de, o la derivada de. La derivada de, entre paréntesis, es a quién le vamos a sacar. La derivada de c es igual a 0. Aquí dice, la derivada con respecto a x, así se escribe, derivada con respecto a x, ese paréntesis o corchete es d, y c es la constante, es o es igual a 0. Y aquí me puedo poner un recordatorio que esa constante pertenece a los números reales. Esa c es un número real. La derivada de una constante es 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, y igual a 4, 4 siendo una constante, veo que y' vale 0. Si y es igual a pi, y' es 0, porque pi es un número, 3.14 es una constante. ¿Qué significa eso? Que para la función, por ejemplo, y igual a 4, que es esta recta que pasa aquí por el 4, pues vemos que su inclinación es 0. No importa si es en 4 o en 20 o en 3.14, la inclinación es 0. Segunda regla, la derivada de x es 1. Se escribe la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Entonces, pues nada más aplica que si y es igual a x, y' es igual a 1. O sea que si tenemos una gráfica y dibujamos la función y igual a x,
que tiene una inclinación de 45 grados, sabemos que su pendiente es 1. Tiene sentido. Tercera regla. La derivada de x elevada a la n es n por x elevada a la n menos 1. Así no lo vamos a memorizar. Y en lenguaje matemático sería la derivada de x elevada a la n es n por x a la n menos 1. Por ejemplo, si tenemos y es igual a x a la 2, entonces vemos que para que ellos sean iguales, n tiene que ser 2. Si n es 2, son iguales, entonces vamos a leer exactamente pero en lugar de decir n, decimos 2 y nos queda 2x a la 2 menos 1, que es un 1, que es implícito, no se pone. La derivada de x a la 2 es 2x. Si tenemos, por ejemplo, y es igual a x a la menos 3, tu derivada sigue la misma regla. ¿Qué tiene que pasar para que ellos sean iguales? Que n valga menos 3. Entonces leemos este mismo. En lugar de decir n, decimos menos 3. Y nos queda menos 3x a la menos 3 menos 1. Pues ese es un menos 4. Si tenemos, por ejemplo, y es igual a x a la 2 tercios, la regla es la misma, que tiene que pasar para que ellos sean iguales, que n sea 2 tercios. Leemos n con 2 tercios y nos queda 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1. 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. La derivada de x a la 2 tercios es 2 tercios x a la menos 1 tercio. Recordando lo que esto significa. La derivada te dice la inclinación de la recta tangente en la x que tú escojas. Significa que si nosotros graficamos esta función y queremos la inclinación de la recta cuando x vale 1, esta nos la va a dar. Cuarta regla. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de un número, una constante, por una función es la constante por la derivada de esa función. O decimos simplemente que la constante sale. Si reescribo esta C allá afuera, veo que las dos cosas son iguales. Ejemplo, y es igual a 8x al cubo. Si yo quiero su derivada, la derivada de 8x al cubo, pues lo que voy a hacer a partir de ahorita es decir que a ambos lados les vamos a hacer lo mismo. Le vamos a aplicar prima, la vamos a derivar. Derivamos ambos lados para ser justos. Y con una prima se llama y prima. Aquí se está aplicando esta situación que tenemos este 8, que es un número, y esta x al cubo, que es una función. La regla dice que el 8 sale, entonces la respuesta es 8 por la derivada de x al cubo. Lo único que hicimos fue sacar este 8, es lo que dice la regla 4. El 8 puede salir. Esto es igual a 8 por, para calcular la derivada de x al cubo, usamos la regla 3, que es la derivada de x a la n por x a la n menos 1, que simplificado nos queda 24x cuadrada. La derivada de 8x al cubo es 24x cuadrada.
la derivada, por ejemplo, de un quinto x a la menos 3. Bueno, vamos a ponerlo primero como x a la menos 3 sobre 5. Vamos a suponer que tenemos x a la menos 3 sobre 5 y queremos su derivada. Lo primero que podemos hacer es reescribir esto como un número por una función. Esto es lo mismo que un quinto por x a la menos 3, porque si le ponemos un 1 aquí en el denominador y multiplicamos los de arriba arriba y los de abajo abajo, son iguales. Muy seguido nos va a convenir reescribir fracciones de esta manera con las variables, como sacarle su constante. Ya que tengo este, ahora sí a ambos lados los puedo derivar. Al derivar a ambos lados, del lado izquierdo, pues queda y', la derivada, que es la fórmula para la inclinación de la recta tangente, y del otro lado veo que tengo un número, que es un quinto, por una función, que es x a la menos 3. Usando la regla 4, el un quinto sale y solamente me queda derivar x a la menos 3, que con la regla anterior es menos 3, x a la menos 3, menos 1, que sería menos 4. Simplificamos esto y nos queda menos 3 quintos x a la menos 4 como respuesta perfectamente completa, o lo puedes dejar más elegante con solo exponentes positivos como menos 3 sobre 5x a la cuarta. Es exactamente lo mismo. Entonces, las primeras 4 reglas hablan solamente de una cosa, una constante, x, x a la n o un número por una función. Las siguientes 4 reglas hablan de operaciones entre funciones. Vamos ahora a platicar de las siguientes 4 reglas. La regla 5 dice, la derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las funciones individuales. Y por lo tanto, voy a anotar derivada con respecto a x de una función más o menos otra función es igual a la derivada de las individuales. La suma o resta de las derivadas individuales, entonces va a ser la derivada de f de x más o menos, según haya sido el caso, la derivada de g de x. O si queremos usar la otra notación, pues esto es lo mismo que f' de x más o menos g' de x. Las dos notaciones son iguales. ¿Cuál sería un ejemplo? Pues si y vale 2x a la 1/3 menos x cuadrada más 7. Si nosotros tenemos esta función y queremos sacarle su derivada, pues a ambos lados sacamos la derivada, todo a ambos lados porque somos justos. Del lado izquierdo, pues nos queda y', que es lo que estamos buscando. Del lado derecho veo que aquí tengo una función, otra función y otra función que están separados con más o menos. La regla 5 me dice que yo puedo sacar las derivadas individuales, sacar la derivada de la primera, de la segunda y de la tercera. Para sacar la derivada de la primera, veo que tengo una constante y una función, por lo tanto voy a usar la regla 4. Al usar la regla 4, el 2 sale y solamente me queda la derivada de x a la 1/3, que con la regla 3 es 1/3, x a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Menos, usando la regla 5, lo voy a hacer por separado,
La derivada de x a la 2 usando la regla 3 es 2x a la 1 más la derivada de 7. La derivada de 7 es 0 usando la regla 1 porque 7 es un número. Simplificando esto, la derivada es 2 tercios x a la menos 2 tercios menos 2x. Esto es suficiente. Si quieres poner el exponente positivo en el denominador, adelante. Si lo quieres convertir eso a una raíz, como raíz cúbica de x cuadrada en el denominador, también se puede, pero este será suficiente para que esté perfecto. Esta fue la regla 5 y creo que ya con estas 5 reglas nosotros podemos responder los mismos ejercicios que tuvimos acá, pero con las reglas de derivación. Ellas las obtuvimos por definición. Entonces, revisemos o verifiquemos cómo encontrar la misma respuesta para y es igual a x menos 2x cuadrada, cómo llegar a la misma respuesta usando las reglas de derivación que van a ser siempre más rápidas que por definición usando límites, que es esta de aquí abajo. Entonces, como queremos y' o f' de x, derivamos ambos lados. Todo este lado derivo, todo este lado derivo. ¿Por qué? Porque todo en matemáticas, en una ecuación, si se le hace a un lado, se le hace al otro. Del lado izquierdo me queda y'. Del lado derecho veo un negativo. Entonces, usando la regla 5, digo que puedo usar las derivadas individuales. La derivada de x, usando la regla 2, es un 1. Luego viene un menos. En esta segunda parte veo que aquí hay una constante y aquí hay una función. La regla es que la constante puede salir y nada más sacar la derivada de la definición usando la regla 4. La derivada de x a la 2 es 2x usando la regla 3. Y simplificando nos queda 1 menos 4x. Si llegamos mucho más rápido a la misma respuesta. Borramos este. Ahora hagamos la segunda. Y es igual a x al cubo menos 2x. Queremos encontrar la derivada. Derivamos ambos lados. Del lado izquierdo me queda y'. Del lado derecho veo un menos. La regla 5 dice, las puedo hacer por separado. La derivada de x a la 3 con la regla 3 es 3x a la 2. Ese menos 2 puede salir con la regla 4 y solamente me queda la derivada de x que es un 1 con la regla 2. Simplificando, 3x cuadrada menos 2. Sí, sí llegamos a la misma respuesta más rápido. Hagamos la tercera. Y vale 3 sobre x. Dijimos que cuando teníamos esto, nos convenía sacar la constante o poner la x en el numerador con el signo contrario a su exponente, o sea que y vale 3x a la menos 1. Si nosotros queremos la derivada, a ambos lados la derivamos. Del lado izquierdo nos queda y'. Del lado derecho vemos que hay un número y una función. El número puede salir con la regla 4 y por lo tanto solamente me queda la derivada de x a la menos 1 con la regla 3 es n por x a la n menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2. Simplificando esto es menos 3x a la menos 2. O poniendo L en el denominador con el signo contrario a su exponente, pues menos 3 sobre x cuadrada. Sí, sí llegamos a la misma respuesta. Estas reglas nos van a ayudar a resolver prácticamente todas las derivadas
que necesitemos. Por lo tanto, son muy importantes esas reglas y hay que memorizarlas de inmediato. Así es que no necesitamos distribuir x más h toda la quinta. Podemos utilizar estas reglas que acabamos de ver. Queremos la derivada, pues ambos de lados la derivamos. La derivada de f se llama f'. Y aquí con la regla 5 vamos a hacer las derivadas individuales. Con la regla 3, la derivada de x a la 5 es 5x a la 4 más 2 que multiplica la derivada de x a la 3, que es 3x a la 2, menos la derivada de x, que con la regla 2 es un 1. Los 5x cuarta más 6x cuadrada menos 1 será la respuesta. Ok, regresamos a nuestras reglas. Entonces dijimos que la primera es para la constante, la segunda para x, la tercera para x a la n y la cuarta para constante por función. Todas con una sola función. Y acá dijimos que iban a ser las de operaciones. Aquí está el de suma y resta. Entonces obviamente sigue la operación multiplicación. Y dice, la derivada de una multiplicación de funciones, la derivada de una multiplicación de funciones, cuidado de no usar x aquí, ya x significa otra cosa. La derivada de una multiplicación de funciones es la primer función por la derivada de la segunda, es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda, que es g de x, por la derivada de la primera función que se llama f de x. O en la otra notación, pues nos quedaría más corto f por g' de x, primera por derivada de la segunda, más g de x por f' de x, la derivada de la primera. Veamos un ejemplo. Si tenemos y es igual a 2x menos 1 por x al cubo más x, y queremos nosotros calcular su derivada, podemos utilizar la regla del producto. Decimos, a ambos lados lo derivamos. Entonces, nos queda que y' vale. Aquí hay una multiplicación de una función primera y de una función segunda. Si seguimos las reglas al pie de la letra, pues dice la primera, entonces solo voy a anotar la primera, no la voy a derivar, aquí no dice la derivada, la primera. Dice la primera por la derivada a la segunda. Para derivar x cúbica más x, pues voy a usar todas las reglas antes mencionadas, entonces va a ser 3x cuadrada más 1. Primera por derivada segunda más la segunda. La segunda es x cúbica más x por la derivada de la primera. Para derivar 2x menos 1, con la regla 5 derivamos individual. La derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 1 es 0. Primera derivada de la segunda más segunda por derivada de la primera, como viene aquí o acá en palabras. No se vale mezclar. Si nosotros simplificamos esto, pues nos queda 2x por 3x cuadrada, 6x cúbica, y luego más 2x, y luego más 3x cuadrada, más 1,
más x al cubo más 2x al cubo más 2x, que simplificado nos queda 8x al cubo más 3x cuadrada más 4x más 1. Esta es la respuesta. Y entonces aquí nos preguntaríamos, pues, ¿para qué fue esta regla? Si nosotros podríamos multiplicar esto. Algo más que podríamos haber hecho desde el inicio es multiplicar esas funciones y decir que y es igual a 2x por x al cubo, pues 2x a la cuarta, más 2x cuadrada, menos x al cubo, menos x. Si nosotros primero lo multiplicamos y luego derivamos cada uno de ellos, la derivada de 2x a la cuarta es 8x al cubo, más 4x, menos 3x cuadrada, menos 1. A ver qué pasó. ¿Hay un negativo o no hay un negativo? Ah, es que aquí lo puse como un más. Este tiene que ser un menos. La primera, no, eso está bien, eso es un más. ¿Dónde está el error? Este es 2x menos 1. Aquí lo copié mal, vamos a arreglarlo. 2x menos 1 por 3x cuadrada más 1. Entonces, esta parte va a tener errores. Va a ser, este es menos 3x cuadrada y él es un menos 1, ¿cierto? Menos 3x cuadrada menos 1. Por lo tanto, me sigue quedando 8x al cubo, pero este es menos 3x cuadrada y este es menos 1. Y vemos que sí, efectivamente, 8x al cubo más 4x menos 3x cuadrada menos 1, llegamos a la misma respuesta. Entonces tenemos dos maneras de encontrarla a ella y obviamente multiplicando directo, como tengo un rojo, es el más fácil. Sin embargo, más adelante va a haber otras funciones como trigonométricas o logarítmicas, etcétera, donde no tendremos la opción de multiplicar las dos funciones y tendremos que usar esta regla a fuerzas. Por lo tanto, la vemos de una vez, aunque para esos polinomios sea más sencillo multiplicar primero. Hacemos ahora la regla 7. La regla 7 dice la derivada con respecto a x de una división de funciones f de x entre g de x es igual a la de abajo, aquí voy, por la derivada de la de arriba, menos, aquí voy, la de arriba, que se llama f de x, por la derivada de la de abajo, todo sobre, todo entre la de abajo al cuadrado. O si lo ponemos en la otra notación más corta, pues sería g o g de x por f' de x menos f de x por g' de x, todo entre g cuadrada de x o g de x al cuadrado. Listo. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos y es igual a 3x cuadrada menos 1 sobre 2x más 4. Y queremos calcular su derivada. Entonces, como siempre, ambos lados los derivamos. Entonces, es esa flechita, y' es igual a, tenemos una división de funciones, por lo tanto, necesito ubicar quién es la de abajo y quién es la de arriba y sustituir. La regla es la de abajo, no dice derivada, solo dice la de abajo.
por la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba con las reglas anteriores es 6x menos la de arriba es 3x cuadrada menos 1 por la derivada de la derivada de la de abajo con las otras primeras cuatro reglas es 2, todo sobre la de abajo al cuadrado. La regla es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. La puedes memorizar como si fuese un círculo que inicia abajo. La de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Un círculo que inicia abajo, si te ayuda a memorizártelo. Así como esta fue primera por derivada de la segunda más segunda por derivada de la primera. Si nosotros simplificamos esto, pues nos queda que esto es igual a 6x cuadrada, no, 2x cuadrada más 24x menos 6x cuadrada más 2 sobre 2x más 4 todo al cuadrado. Eso no conviene simplificarlo. Por último, vemos que nada más en el numerador las x cuadradas se pueden juntar. Entonces, 12x cuadrada y luego menos 6x cuadrada va a quedar solamente 6x cuadrada más 2. Esa es nuestra respuesta final para ese ejercicio, para esta derivada. La octava y última regla dice, la derivada de una composición de funciones, composición es la que tiene el circulito, la derivada de una composición de funciones es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, o la derivada de la de adentro. Esto se llama regla de la cadena. Entonces, derivada con respecto a x de una composición de funciones, o sea, la derivada con respecto a x de f de g de x. Así se define una composición de funciones. Es igual a la derivada de la de afuera, pues es f', evaluada en la de adentro, o sea, sustituida con la de adentro, g de x, por la derivada de la de adentro, o sea, g' de x. Tengamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a 3x cuadrada menos 6x. Vamos a suponer que tenemos esa f y esa g. Tu composición de funciones, f círculo g de x, que dijimos que es f de g de x, pues es f de 3x cuadrada menos 6x. ¿Y qué le hace f a sus funciones? Pues le saca raíz cuadrada. Entonces, para esta f y esta g, f círculo g o f de g de x es esta función. Esa es la composición. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos la derivada de esta función, derivada de raíz de 3x cuadrada menos 6x. Para nosotros sacar esa derivada, pues vamos a seguir esta regla que dice que es la derivada de f. Vamos a poner aquí abajo f' de x. Como f de x es lo mismo
raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1/2. Si nosotros queremos la derivada, pues es 1/2 de x a la 1/2 menos 1, que es este. Mientras que g' de x es 6x menos 6. Y entonces, si seguimos la regla, pues la derivada, si y, vamos a otro color, si y es igual a raíz de 3x cuadrada menos 6x, entonces y' es, seguimos las reglas, dice que su derivada es la derivada de f, pero sustituida o evaluada con g. Entonces es ella, pero sustituida esta g aquí, y por lo tanto me va a quedar un medio que multiplica, en lugar de decir x, digo g, 3x cuadrada menos 6x a la menos 1/2 por, voy aquí, sigue g', g' es 6x menos 6. Y entonces nos queda que y' es igual a, pues podemos ponerlo a él en el denominador, con el signo contrario a su exponente, y de aquí factorizar un 6, y entonces nos va a quedar 3, porque ese 6 que factorizamos, 3 que multiplica a x menos 1, bueno, lo voy a dejar ahorita como 6. Si le factorizamos a él el 6, nos queda 6 que multiplica x menos 1. Y en el denominador nos queda el 2, que estaba ya en el denominador, por 3x cuadrada menos 6x a la 1/2. Baja con el signo positivo. Y 6 arriba y 2 abajo, pues se convierte en este. Esta es la respuesta. La derivada de raíz de 3x cuadrada menos 6x es 3 que multiplica x menos 1 por raíz de 3x cuadrada menos 6x, usando la regla 8, que también le llamamos regla de la cadena. Esta fue una manera de explicarlo. Voy a explicar esta misma regla 8 de otra manera diferente y que vamos a llegar obviamente a la misma respuesta. Vamos a suponer que tenemos la misma función. Y es igual a raíz de 3x cuadrada menos 6x. Vamos a ver cómo llegar a la misma respuesta con otro razonamiento. Para este otro razonamiento, que le voy a llamar los pasos de la regla de la cadena, el primer paso, entonces, regla de la cadena. El primer paso es sustituir a U. El segundo paso es derivar. El tercer paso es multiplicar por du. Y el último paso es sustituir de regreso. ¿A qué me refiero con estos pasos de la regla de la cadena? Si nosotros queremos la derivada de esa función, nosotros vamos a decir que todo lo que está dentro del paréntesis o la raíz es una letra. Entonces le vamos a llamar esa letra U. Que U sea 3x cuadrada menos 6x. Si U es 3x cuadrada menos 6x, pues en realidad Y se llama raíz de U, porque ellos son iguales. Y vale raíz de U. Este fue el primer paso, sustituir a cosas de U. Segundo paso, tengo que derivar. Para derivar, pues primero veo que raíz de U es lo mismo que U a la 1/2. Si yo quiero derivar, pues derivo ambos lados y derivo el otro. La derivada de U a la 1/2
es 1/2 por u a la 1/2 menos 1 usando la regla 3. Ese fue el paso 2. El tercer paso dice multiplicar esto por du. Ese fue el tercer paso. Y el cuarto paso, sustituir de regreso. Voy a anotar esto de regreso. Entonces voy a anotar y' es igual a 1/2. En lugar de poner u, ya tengo que sustituir de regreso. U vale 3x cuadrada menos 6x a la menos 1/2 por du. Du significa la derivada de u. Entonces aquí bien, vamos a anotar du. Du vale 6x menos 6. Es la derivada de esa u. Por lo tanto, aquí du le vamos a poner 6x menos 6. Y veo que llego a la misma respuesta que llegué acá. Estas dos son iguales. Ya no más faltaría simplificar de la misma manera. Entonces, para la regla de la cadena tenemos dos maneras de comprenderlo, recordando que es una composición o siguiendo estos 4 pasos. Y con esto entonces terminamos las 8 reglas de derivación que nos ayudan a obtener la derivada, como hicimos por definición, pero mucho más rápido. Y hemos concluido. Muchas gracias por tu atención.